nuestra gran fortaleza, nuestro gran capital es la dignidad. Y lo hemos demostrado porque hemos hecho que estas elecciones son elecciones pacíficas. Hemos venido en paz y por eso repudiamos enérgicamente los asesinatos que han vivido nuestros compañeros, que han perdido la vida y que hoy fue enterrado uno, que es Carlos de León. Era primer síndico de Catarina, San Marcos. Queremos expresar nuestro pesar al pueblo de San Marcos, también al pueblo de Catarina, y decirle a los compañeros del Encuentro por Guatemala que sigan adelante. Nunca nos frenó la violencia, nunca nos ha parado la impunidad, nunca nos parará ni el crimen organizado, ni la impunidad, ni la represión, ni las campañas negras tampoco. Queremos pedirle a todos los compañeros para que sigan adelante con su trabajo. También repudiamos el atentado que ha sufrido César Montes, otro militante del Encuentro por Guatemala. Nada nos va a asustar, porque estamos convencidos que lo que más quiere Guatemala es un país en paz. Es un país en el que podamos salir de la casa sin tener miedo a nada y tener que convivir juntos, diversos, distintos, pero en un mismo país. Con el fin de impulsar la candidatura de Rigoberta Menchú, hoy se conoció de la creación de un nuevo movimiento político denominado WINAC. Queremos ser una opción que no haga lo mismo, que no sea de lo mismo, que haga las cosas diferentes, ¿verdad? Y esas diferentes, pues que sea lo mejor para nuestro país. Así surgía el nuevo movimiento político WINAC, que representa la integración de la humanidad. WINAC, integrado por indígenas y ladinos, emprende su formación y pretende estar constituido como partido político. Ustedes me conocen, soy Rigoberta Menchú. 2, 3. Ustedes me conocen, soy Rigoberta Menchú. Porque debemos participar para que la situación cambie en nuestro país. Sí. Un poquito más atrás, ¿no? Si no, van a decir, mi novia y Dios. Ahí está mejor. ¿Verdad? No se quedaron en el arranque. Por favor, si pueden hacer los dos un poquito para su derecha. Ahí está mucho mejor. ¿La sombra no está haciendo? Sí. La sombra no, estamos perfectos con gusto. Ok, estamos perfectos. Bien. ¿Vamos? Las manos siempre fuera del... Si quieres gesticular, gesticula. Si la subes, sí salen las manos. Sí. Si las deja aquí abajito, no sale. Pero es tu elección. A su elección. Ok, grabando. Cuando tú terminas, automáticamente viene Fernando con su comentario. ¿De una vez? Sí. No, porque no tengo micrófono. Sí, vamos a hacer la pausa. Bueno. Es diferente una personalidad que participa en un cóctel de vez en cuando, que es invitado por el presidente o es invitado por alguna otra entidad o es invitado por la comunidad internacional, pero que no decide nada, simplemente no decide nada, decide sobre los programas, los proyectos, en este caso de la fundación, que yo pues creo que hemos hecho mucho. Yo he apoyado muchísimas iniciativas. ¡Justicia universal! ¡Para el genocidio en Guatemala! ¡Justicia universal! ¡Para el genocidio! Pero nunca me involucré en asuntos del Estado de verdad. Esta participación electoral ya nos quitó muchos espantos en camino. Realmente yo tenía mucho miedo de meterme en la política. Y lo pensé muchas veces, decir, ¿será que es prudente? ¿Será que es honesto hacer esto? ¿Será que...? Y esos miedos ya no las tengo, ya se alejaron completamente. Hoy sí tengo algo que ofrecer. Yo seré la primera presidenta de Guatemala en 200 años
Seré la primera mujer presidenta de Guatemala. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy podemos ganarla con mi ejército de sonrisas. Vamos a plantarle cara a la presa con mi ejército de verdades. No se disparan balas. En este país que siempre lo amé, en este país donde dije que allá está mi pueblo, allá está mi gente, allá están todos ustedes. Bueno, la campaña yo lo viví con mucha pasión, con mucha entrega, sin límite en tiempo, porque una persona no puede solo decir yo estoy aquí con mi vida entera y que solo trabaje 2 horas al día. Yo realmente lo viví intenso desde la integración de los equipos, desde la ilusión de plantear una negociación con dignidad, desde el momento que empezaron a desfilar en esta casa los partidos políticos para pedir la mano de la señora si quería ser candidata presidencial. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender de Guatemala es que Guatemala tiene también toda una historia, dijéramos, dentro de su historia está todo el tema de la conquista, en donde obviamente el sistema político es un sistema que se hizo de una manera que fuera excluyente, sí, un tema excluyente y racista. Eso provocó obviamente en la medida que fue avanzando la historia de Guatemala, fue provocando grandes injusticias. Eso es el inicio de un conflicto armado interno, es todo el tema de la exclusión y marginación y racismo, que es un conflicto que dura 36 años, en donde a lo largo de esos 36 años del conflicto las poblaciones indígenas, por supuesto, son las más afectadas. Todo el genocidio es precisamente en contra de los pueblos indígenas. Y 10 años después de lo que fue la firma de la paz, si bien es cierto, los espacios de los pueblos indígenas, yo sí diría que se hicieron visibles porque antes eran totalmente invisibles, o sea que es una victoria ganada. No ha sido tiempo suficiente para que el proceso se afiance.
Yo considero que, a pesar de que Guatemala sigue siendo un país donde la tendencia fundamental es conservadora, y a pesar de la subsistencia de problemáticas como por ejemplo la discriminación hacia los pueblos indígenas, es muy fácil equivocarse si uno no tiene la referencia de cómo fue, y entonces cuando uno tiene la referencia de cómo fue, se da cuenta de cómo ha cambiado, aunque seguramente no a los ritmos que quisiéramos, no con la profundidad que quisiéramos. Pero bueno, para comenzar, digamos, Guatemala, cuando los españoles llegaron, era un país densamente poblado por indígenas que eran a su vez ya agricultores sedentarios en una alta cultura, lo cual determinó que, junto con la ausencia de metales preciosos, pues la riqueza se convirtiera en esos indígenas colonizados para ser utilizados como siervos. La construcción de la sociedad guatemalteca y de la estructura social estuvo profundamente atravesada por el racismo como fenómeno histórico-estructural. De ahí que desde la colonia se generara una especie de jerarquización racial basada en la pigmentocracia. La jerarquización racial está basada en el color de la piel o en el porcentaje de sangre indígena o no indígena que se tuviera. Eso hace que el racismo atraviese la estructura social y hace que se generen nuevas categorías o términos como ladino, tente atrás, lobatón, mulato, pero curiosamente la de mestizo prácticamente es inexistente en Guatemala porque es sustituida por el ladino. El concepto de ladino, a mi juicio, y ahí sí coincido con Guzmán Bocler, es aquel individuo que abandona su cultura, su idioma, sus formas, su cosmogonía y se integra o se asimila a la sociedad, digamos, dominante en ese sentido. Es decir, que pierde su cultura y se acultura para pasar a ser otra cosa. Bueno, el Estado tal y como se construye en Guatemala es un Estado que carece de nación, porque el Estado se pensó que el Estado era de los blancos criollos y la nación, entre comillas, entendida por comunidades, era de los indios. Entonces, desde esa perspectiva, el Estado se construye a espaldas de la nación étnica, a espaldas de los indios. ¿Y qué hacen? Invisibilizan a los indios y construyen un Estado a imagen y semejanza de los que se consideran blancos criollos. Eso genera, evidentemente, un Estado autoritario, un Estado no democrático y sobre todo un Estado profundamente racista. Y un Estado racista que emplea el racismo de Estado hasta llegar al genocidio si es preciso controlar a la población indígena. De forma que con ese modelo de Estado difícilmente puede crecer un país, que de alguna manera estás invisibilizando históricamente a más de la mitad de la población. Marta Elena Casaus demuestra es que en Guatemala los que siguen gobernando son los de linaje. Y el racismo no solamente viene de parte de la gente de linaje, es decir, los criollos, entre comillas, no solamente de parte de ellos, sino el mismo ladino rechaza y odia al indígena. La identidad guatemalteca cuando la vendemos en Europa o en Estados Unidos, la vendemos por la vía de las telas típicas, por la vía de las imágenes de Tikal y Chichicastenango. Pero cuando se trata de valorar quién porta los trajes típicos, quién porta esas manifestaciones culturales, eso cambia. Cuando uno entra a Guatemala se encuentra con un país que profundamente desvaloriza lo indígena. Lo valoriza en dos dimensiones, en la dimensión racial y en la dimensión cultural. Es decir, todo lo que viene de la producción indígena no tiene el mismo valor si viniera de otros grupos. Y igual en términos raciales, el que tiene un parecido, el que tiene la morenidad del mundo indígena. Y por eso yo he dicho muchas veces que en Guatemala tenemos el síndrome de Michael Jackson, porque aspiramos profundamente a la blancura. La aspiración a la blancura es una cotidianidad, incluso dentro del mundo indígena. No necesariamente hacia la ladinidad o hacia el mestizaje, porque incluso el mestizaje en Guatemala es mala palabra. Es una cosa extraordinaria que en todos lados pasa, pero en el caso guatemalteco pasa, en el cual tanto desde lo indígena como desde lo mestizo, el mestizaje no es bueno. En ese sentido, la aspiración a la blancura marca y nos genera y nos lanza una paradoja entre lo que vendemos hacia afuera y lo que valoramos hacia adentro. La candidatura de Rigoberta Menchú a la presidencia de la República
sí marca un antes y un después. Sin lugar a dudas, es el hecho más relevante y de mayor valentía en un país racista y en un estado profundamente racista, y en donde una mujer indígena preparada, pero sin medios, digamos, técnicos, económicos y sin un partido propio, se lanza a retar a la élite de poder, ¿no? Y a la élite militar, ¿no? Con un pasado histórico muy comprometido. Yo creo que la candidatura de Rigoberta es uno de esos momentos, digamos, que pone de relieve este fenómeno general de ascenso indígena. No es un hecho aislado. Lo de Rigoberta viene a ser como un eslabón más en esa cadena, no un eslabón más, una cuestión muy importante. Y no solo ese momento de febrero, sino, digamos, cómo ha sido el recorrido, porque cuando a Rigoberta le otorgaron el premio Nobel en 1992, esa circunstancia motivó una explosión de racismo y discriminación en el país tremenda. Ya no digamos a los altos niveles, el presidente de entonces, Jorge Serrano, estaba convencido que Rigoberta era el caballo de Troya de URNG y que si le daban el premio Nobel, entonces la guerrilla se iba a fortalecer y mil cosas más. Incluso se negó a recibirla. El alcalde entonces, hoy presidente, fue el único funcionario de alto nivel que la recibió, le entregó las llaves de la ciudad, pero para mí lo revelador no es tanto esas reacciones arriba, sino cómo el país se llenó de chistes racistas, de burla, en vez de regocijarse por un hecho de esa naturaleza. Yo creo que el fenómeno, porque yo creo que es el fenómeno Rigoberta Menchú. El fenómeno Rigoberta Menchú también trajo el repensar de los partidos políticos alrededor de la participación indígena. En términos de estrategia de los partidos políticos que yo conozco y que ahorita están encabezando las encuestas, sí reconocen no solo la existencia, sino la utilidad del voto indígena. Por eso la participación de Rigoberta sí efectivamente generó un impacto, y me parece que el impacto lo vamos a ir digeriendo lentamente en los próximos años. El impacto que dio no es un impacto automático. Rigoberta entró al escenario nacional y automáticamente en ese momento se empezaron a realizar acciones y contrarreacciones en los otros partidos políticos. El partido político del general Ríos Montt automáticamente lanza inmediatamente a Haroldo Quech como candidato vicepresidencial. El partido de Álvaro Colón pone como candidata que encabeza el departamento de Quetzaltenango a la señora Canastujo. Partidos como los del señor presidente Álvaro Arzú aceptan candidaturas de mujeres indígenas en ciertas regiones del país. Es decir, todos se empiezan a preparar ante lo que no se sabía exactamente cómo iba a reaccionar la población. Entonces, en términos coyunturales, hubo un impacto de la participación de Rigoberta, generó un debate desde la alcoba hasta el café alrededor de una participación posible, y la pregunta: ¿por qué tenemos que tener una india de presidenta? Yo creo que hay un reconocimiento muy especial para la candidata Rigoberta Menchú, y es creo yo, una apertura de la democracia y de la participación para todos los guatemaltecos. Igualmente histórico. Estamos haciendo una presentación. Todos los partidos políticos que quisieron concursar tuvieron que contemplar el llevar a un indígena en la vicepresidencia, aunque fuera como adorno. O sea, el hecho ya de pensar, si no llevo a un indígena no me como una rosca, en los partidos políticos, ya supone un cambio sustancial. O sea que, sintetizando, yo te diría que la presencia, la valentía y digamos, la candidatura de Rigoberta Menchú abre una brecha que no sabemos aún cuáles van a ser las consecuencias, pero a través de la cual se van a colar o van a abrir espacios, digamos, no esperados en el futuro. Y sobre todo creo que levantó a flor de piel mucho del racismo y la discriminación que existe. Lo guardamos, lo escondemos, creemos que no existe, pero los guatemaltecos nos manejamos respetando los diferentes roles que tenemos. Entonces los indígenas, los mayas en particular, van a donde tienen que ir,
los mestizos, ladinos en Guatemala van a donde tienen que ir y no van a donde no tienen que ir, y donde sobre todo saben que no van a ser bien recibidos. Mario Sánchez, yo los conozco como Eduardo de León. ¿Qué tal está? Mucho gusto, encantado. ¿Cómo están? No vamos a poder visto que no me tocó participar de él. Es que no estabas en esa lista. Bueno, exacto, estuvo bueno. Coherencia, Lucha, ¿qué tal? Ah, sí. Usted dijo humilde se preparó. Ah, qué rico. Gracias. Solamente así. Perfecto, no, está re bien. ¿No quieren ustedes comer? Compañeros, miren, aquí hay carnita y aquí hay tortillas también. Sí, venga, Chepi. ¿Usted qué cree? Yo haciendo cola estoy. A mí me han preguntado también del por qué Rigoberta internacionalmente es mucho más apreciada, respetada y muy, digamos, querida, ¿no?, que aquí en su propio país. Alguien de Radio Francia Internacional me decía, pero ¿qué pasa en Guatemala cuando para nosotros Rigoberta lo es todo y aquí no es nada? Esa es efectivamente la situación de este país, en la cual una Rigoberta que ha hecho una lucha maravillosa allá afuera, tiene que enfrentar dos desafíos fundamentales. El primer desafío es su construcción hacia la base en Guatemala y en segundo lugar, su propio conocimiento y formación de su propio país. Porque una es la realidad de las relaciones internacionales en el ámbito de Naciones Unidas o de la Comunidad Europea o del funcionamiento en los escenarios en donde ella ha participado. Y que ella trae toda su historia personal, pero por el otro lado la realidad de país que evoluciona permanentemente. Tanto la izquierda radical la ha desprestigiado como la derecha recalcitrante de no admitir que una mujer maya, a ellos les ha importado que ella sea un Nobel, sino que la están viendo desde la perspectiva política. Meterse al terreno político significa pasar a un terreno donde, como en ninguno, nadie es monedita de oro. Otro punto que yo tuve ocasión de hablar con la doctora Menchú es no confundir la opinión favorable que la gente tiene sobre una persona sobre la base de la trayectoria y la actividad que esa persona ha desarrollado. No confundir eso con que por esa misma razón pueden optar por uno como candidato presidencial. Son dos cosas muy diferentes. Porque como defensora de los derechos humanos, como Premio Nobel de la Paz, etcétera, etcétera, es que ha conquistado esa simpatía. Pero es lo que yo le digo, eso no se traslada mecánicamente a la política y menos al ejercicio de la presidencia. Porque ahí intervienen otros elementos, no solo la viabilidad desde el punto de vista que ya hablamos, sino también, digamos, el juicio que la gente pueda tener de si efectivamente puede desempeñar el cargo, que va más allá de la valoración que hace del trabajo que ha realizado. Pues estoy como que a favor y en contra, porque no se conoce, los guatemaltecos solo conocemos que Menchú es la Premio Nobel de la Paz, ya. Entonces no conocemos más de su historia, creo que no nos estamos enterando más de lo que ella hace. Ya, entonces sería importante que una mujer que gobierne Guatemala, es muy bueno, ya. Pero ahora creo que para que gobierne tendríamos que conocer más de ella, pues. ¿Y qué piensa usted de Rigoberta Menchú? Que es una gran persona, una gran mujer. ¿Usted cree que ella es capaz de dirigir a Guatemala? Claro que sí. Yo como le digo que entre nosotros, la gente indígena, lo que hace ya estando dentro de la bancada, ya se hacen al lado los millonarios y la gente de su raza la dejan a un lado. ¿Y usted qué piensa de la participación de la primera mujer indígena maya, quiché, como candidata presidencial?
No podría decirle nada, no sé. Sí, no sé. Sí. Así es, de que muchas gracias por todo, quedamos algo precisos ya. Bueno, sí. Gracias, señor. Usted para que vea que estamos preparados para gobernar el país. Estamos preparados, tenemos gente súper preparada para sostener la guayaba. Imagina usted lo que cuesta sostener la guayaba aquí en Guatemala. Está durísimo. Ah, es fuerte, la guayaba es fuerte. Sí, es por grande. eso lo compartimos con el Congreso porque necesita legislación también. Bueno. De lo contrario sería durísimo. Bueno, Rigoberta, muchísimas gracias. Es un gusto. Gracias. Otro elemento es de que mucha gente no votó porque prevalece todavía el sentimiento racista y el sentimiento machista. Está presente. Esos dos elementos vigentes sí nos ha hecho, nos sigue haciendo daño en Guatemala. Y esa va a ser una lucha permanente, un reto enorme para nosotros, ir, digamos, restando esos flagelos que nos afectan. Lo más interesante en este país es que no hemos tenido un presidente indígena desde la instalación de la República. Guatemala es un país racista, Guatemala es un país machista. Entonces, ¿cómo va a admitir a una persona como Rigoberta Maya, mujer, para dirigir los destinos de este país? Prevalece esa idea, aún ese sentimiento. Si algo nos demostró este sistema es que es invencible. Invencible por la cantidad de dinero que tienen los actores que poseen el poder y que han garantizado el poder a su servicio durante años atrás, pero durante muchos años futuros. Yo no veo la oligarquía guatemalteca perdedor de nada. Simplemente veo que está dispuesto a defender el sistema con lo que sea y para lo que sea y en cualquier momento. Entonces esto introduce un elemento que cada vez más se analiza en la ciencia política y que es el papel del dinero en la política y concretamente en los procesos electorales. Con mucho mayor razón en un país como Guatemala, donde el sistema político ha sido prácticamente privado. ¿Por qué? Porque no ha habido financiamiento público. Eso es otro elemento que creo yo que afectó. Una campaña artesanal en donde también el votante podrá simpatizar mucho con el gesto humano, pero en su cálculo político refleja debilidad de esa opción que tiene enfrente. Y parte de lo que el elector medio mide es el poder y la fuerza y la riqueza de quien está también en la candidatura. Lo que hicieron, digamos, varios candidatos, incorporar muchos millones para publicidad, era ver 2 o 3 veces un spot por televisión, era escuchar, perdón, todo el día, cuñas radiales. Mano dura, cabeza y corazón. Mano dura, cabeza y corazón. Mano dura, cabeza y corazón. Ver, digamos, a los candidatos, o es decir, el partido y toda la gente que podían contratar para estar en las esquinas de la capital, también es otro elemento que implicó mucho dinero, pues, ¿verdad? Yo no sé cómo le hará el Tribunal Supremo Electoral para evaluar los gastos de campaña, pero la mayor parte de observadores coincide en esto, de que fueron unos gastos enormes. Y en ese contexto, la campaña de la doctora Menchú fue una campaña artesanal, fue una campaña buscando el contacto directo con la gente, lo cual es algo muy loable, pero algo, digamos, que se debe aplicar con espacios de tiempo más prolongados que los que se cuentan en una campaña electoral. Eso, digamos, es una táctica para ir formando paulatinamente un movimiento, pero cuando uno tiene 4 o 5 meses para llegarle a 3 millones de electores, si no utiliza los medios masivos y la televisión en particular, es imposible que lo logre. Pero esta campaña
la única manera de estar en la pantalla de televisión habría sido pagar muchos millones de quetzales. Cada spot costó 35,000 quetzales, por más chiquito que sea. Y si nosotros pues decimos que nuestro pueblo apenas gana, los que ganan en el campo, pues ganan 50 quetzales al día, pero la mayoría de nuestra gente gana 25 quetzales al día. Hubiera sido una tremenda vergüenza que no iba con nosotros derrochar en un minuto de televisión 35,000 quetzales. Esa campaña nosotros la hicimos de esa manera, uno, por estar más cerca con las personas. Abrirnos en un campo prácticamente de diálogo o de conocimiento, de acercamiento con las personas, entender, digamos, las situaciones, y por eso fue que nosotros hicimos una campaña de hormiga o una campaña a pie, una campaña artesanal, porque realmente no tuvimos los fondos necesarios como para lanzarnos a una publicidad. Aquí realmente fue una campaña del marketing, una campaña de mercado, una campaña de vender los productos o la mercancía. Esta vez fuimos a pie, caminamos una campaña modesta, llegamos a la gente, dimos un abrazo, una sonrisa, una esperanza, dijimos lo que teníamos que decir sin pensar que la población con quien nos estábamos comunicando podría ser la población más acostumbrada a ver si le compramos o no su voto. Candidatos de la UNE, del Patriota y de La Gana sí compraron votos. El FRAG compró muchos votos también. Compró en Totonicapán, compró en El Quiché, compró en Alta Verapaz, compró en San Marcos. Huehuetenango también compró. ¿Por qué? Porque la gente sí se ve beneficiado. Aunque sea 25 quetzales cada 4 años, aunque sea unas 4 láminas cada 4 años, aunque sea $50 cada 4 años, que le den por su voto, para la gente eso ya es una ayuda. Como hay mucha pobreza, y el hecho de que tenga un billete de 50 o de 100 quetzales, porque allá no dieron de 50, sino que de 100 quetzales para arriba, era como para decir, bueno, voy a ponerles un voto a ellos, un voto no es nada. Y la gente no se dio cuenta de que un voto no era un voto, sino que iban sumando. Y la gente no se da cuenta prácticamente de que este es un daño realmente. Vamos a estudiar qué es lo que más hace perverso a la gente, qué es lo que más hace que la gente vende su voto. ¿Es un orgullo personal o es un abandono del bien común, que nosotros siempre decimos que hay un bien común que defender, o simplemente es el hambre, es la miseria? Entonces nos hace falta muchísimo en Guatemala para podernos educar más en la cuestión cívico-política y sobre todo cómo poder nosotros tener es decir, claras las opciones. Cómo podemos nosotros, digamos, seleccionar el equipo que mejor le convenga a Guatemala. Entonces nos hace falta mucha educación cívico-política en relación a la participación ciudadana y que todos, digamos, podamos elegir. En síntesis, yo pienso con optimismo que a pesar de la inconformidad que se manifestó en el proceso electoral con relación a la oferta política, con relación a la falta de definición de los candidatos y otros aspectos de esa naturaleza, de todas maneras estas elecciones significan una consolidación de la democracia en Guatemala, significan que efectivamente por la vía del voto se puede resolver buena parte de la problemática, pero sobre todo tomando en cuenta que aunque la oferta política no sea la que quisiéramos, la ciudadanía incrementa cada vez más su conciencia, su voluntad ciudadana, y eso es lo fundamental. Realmente se han formado, sobre todo en el exterior, muchos mitos sobre Guatemala.
Igual, por ejemplo, se asumía, ya hace sus buenos años, porque ahora la situación ha cambiado, pero se asumía que Ríos Montt y el FRG tenían que estar al contrario, repudiados, etcétera, etcétera, y no era así. Incluso el FRG ha sacado más diputados en los departamentos donde fue más intenso el enfrentamiento armado. Entonces hay que dar un paso atrás. Y analizar qué fue ese enfrentamiento armado. Y si la visión que se tiene es que fue todo el pueblo guatemalteco contra un pequeño grupito, entonces uno dice, pues entonces los guatemaltecos están locos, pero no fue así. Sino fue un enfrentamiento que dividió a la población, y más que no solo la dividió, la colocó en bandos opuestos. Fue un proceso complejo, no fue como la visión de afuera, como que eran los buenos y los malos. Guatemala, el pueblo guatemalteco, es un pueblo conservador, que en momentos determinados de la historia ha producido revoluciones. Yo creo que esto también es fundamental para penetrar más profundamente en el análisis de Guatemala, que ha sido muy estereotipado. Y ha sido muy estereotipado en particular con relación al tema indígena, haciendo aparecer como que el mundo indígena tiene una determinada homogeneidad en general, como que en el mundo indígena todo tipo de decisiones se toman sobre la base de criterios étnicos, o digamos haciendo caso omiso de que efectivamente uno de los rasgos de la Guatemala de hoy es una participación cada vez mayor de la población indígena en la política, pero esa participación se da a través del sistema político, a través de los partidos políticos. En pocas palabras, no hay un movimiento indígena políticamente homogéneo que decida sus opciones sobre la base de criterios étnicos. Nadie, limita ni prohíbe el ingreso de indígenas. Ese es un primer elemento, de que ninguna institución política prohíbe la participación política de los indígenas en cualquier escenario y cualquier propuesta política. Ese es un buen inicio, contrario a lo que se hacía anteriormente, de que eran partidos muy excluyentes, incluso muy elitistas. Ahora, afortunadamente, hay la plena participación de cualquier indígena, de cualquier posición, cualquier interés, cualquier iniciativa de integrarse a los partidos políticos. No hay ninguna prohibición, eso es un buen elemento. Según todos los estudios que se han realizado en el país, aunque no son muchos, la población indígena define su voto y define sus criterios de acuerdo a los mismos parámetros que la población no indígena. ¿Cómo hacer que los partidos políticos empiecen a entender? Porque es un elemento muy importante, a empezar a entender la dinámica de participación y intereses y necesidades de la población indígena, partiendo de que la población indígena somos diversos, somos plurales, somos un pueblo, no todos somos campesinos, ni tampoco todos somos intelectuales, ni tampoco todos somos, hemos logrado el desarrollo económico y social. Cada uno tiene sus distintos niveles. Lo más importante en este proceso es cómo hacer entender a los partidos políticos que también nosotros somos diversos y somos plurales. Las poblaciones indígenas no son homogéneas, ni mucho menos, ni siquiera al interior de una misma comunidad. Y al igual que en todas las comunidades humanas, se aplica el dicho aquel de que pueblo chico, infierno grande. Es ni conveniente, ni tampoco existe la posibilidad de hacer una organización política cuyo sello de identidad sea la pertenencia étnica. Independientemente de si debe o no se debe en términos éticos y tal, yo no me meto a eso, ni creo que tenga nada que ver, políticamente no funciona. Ha llegado también en un baño de multitudes como es de esperarse.
estamos abriendo un proceso, hermanos y hermanas. Estamos abriendo un proceso que va a ser ejemplo para nuestro país en los próximos años. Y no solo para Guatemala, también para América Latina, donde los procesos democráticos han perdido completamente el sentido de la participación ciudadana. Muchas gracias, que viva el encuentro por Guatemala, que vivan los compañeros y compañeras que han hecho esta campaña, que viva WINAC, que vivan los jóvenes, esas banderas, jóvenes, esos vítores. A partir de estas elecciones veo como un papel político perdurable, no es un intento de saber cómo está y me voy, sino que me veo en muchos periodos electorales futuros, me veo en muchos triunfos también. Entonces, es importante la participación de un personaje como Rigoberta Menchú, que es un premio Nobel, y que uno diría, ¿por qué de la lucha de derechos humanos pasa a tener una lucha política? Pero yo diría que no es que cambie su naturaleza, sino que simple y sencillamente Rigoberta es una persona que toma decisiones arriesgadas. Y que desde este punto de vista, ella asume un riesgo a sabiendas de que no va a ganar, pero su decisión es, vamos a abrir la brecha en el marco de la participación política. Entonces, el hecho de que haya participado una mujer y que aparte de ser mujer es indígena, tiene un gran sentido político, quizás muy prematuro o muy avanzado, dijéramos, para los avances que ha tenido Guatemala, y que eso no fue comprendido, porque 10 años después todavía no ha sido suficiente. Y creo que eso se demostró en las elecciones. Culturalmente, pueblos indígenas tienen un arraigambre muy fuerte de machismo, en donde no se acepta ni se tolera que una mujer sea tan liberada como Rigoberta. Y otro, el elemento racista de considerar que una indígena no es capaz de optar puestos altos. Entonces, hay todavía muchos elementos que superar, y creo que quizás fue... sí, yo creo que es una decisión de Rigoberta acertada, pero muy adelantada para los tiempos. Lo que demuestra es, por una parte, un proceso de madurez, de crecimiento y de desarrollo del movimiento indígena en general, maya culturales y maya populares, con todas sus divisiones y problemas internos. Por otra parte, marca por primera vez también en la historia del país un intento de incorporación de sectores ladinos de la clase dominante, aunque no de las grandes redes familiares, pero sí, digamos, su acompañante, el vicepresidente, y otros sectores, Ninette Montenegro y otros sectores de izquierda ladinos, que se atreven a postularse con una candidata indígena. Eso es histórico, y eso no hay que olvidarlo. Es un proceso que marca un antes y un después en el ejercicio del poder y en el desarrollo, digamos, de un proyecto político de una nación pluricultural, intercultural y pluriétnica. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que Rigoberta Menchú, que adelanta su candidatura, que debía de haber sido planteada en el 2012 y no antes, lo hace para abrir brecha, y lo hace de forma, esa es mi interpretación, pues muy valiente, sabiendo que no va a ganar y sabiendo que realmente va a tener unas dificultades enormes en poder establecer esas alianzas. Pero lo que plantea es,
vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar ver si Guatemala es tan intercultural o tan multicultural como dicen los papeles o como se le llena, digamos, la boca al Estado y a las ONGs y a los organismos internacionales hablando de lo pluri-inter-multicultural. ¿Qué demuestra qué se demuestra con esta candidatura? Bueno, pues que no somos ni tan pluri, ni tan inter, ni tan multi, y que realmente hay enormes dificultades a la hora de establecer alianzas con otros actores sociales que están o estamos acostumbrados a tener la sartén por el mango. En realidad Rigoberta se echó al hombro una responsabilidad histórica verdaderamente significativa, siendo ella la mujer que traía consigo todas las marginalidades posibles en este país. Fue una mujer de oficios domésticos, no es una mujer académica a pesar de tener más de 30 doctorados. Es una mujer que ha sido autodidacta, es una mujer del área rural, es una mujer que sufrió la guerra. Es decir, todas las marginalidades posibles existentes en este país están sobre ella y decide con todas esas limitaciones lanzarse a un debate presidencial. Igual me decía alguien en una ocasión, yo la miro ahí en ese debate hablando con hombres de poder y para mí esa ya es una satisfacción. Y eso me parece que va a ser un impacto que en el mediano plazo vamos a ir midiendo. Regresar a esa foto que en uno de los diarios sale, en donde está rodeada de todos los hombres candidatos a la presidencia. Hombres todos, formados con educación superior. Y una mujer indígena en medio va a ser una imagen que nos va a tocar la conciencia en el futuro. Yo dudo que esas imágenes toquen ahora. Es como cuando a un niño se le murió su padre. Es muy niño para entender la dimensión de lo que está ganando y perdiendo en términos de la vida. Pero cuando recoja la foto de esa experiencia, es posible que detone procesos. Y me parece que esa es la apuesta. Ajo, cebolla, tomillo, chile guaje, sal y se cose la carne junto, pero en este caso ya saqué la carne y ya lo desmenuzamos la carne. Juanita ya lo hizo. Y carne de pollo, lleva cilantro picado, lleva cebolla picada y aguacate y limón y orégano para el que quiera, al gusto. Yo creo que esto ya está, ¿verdad, Martita? ¿Y ya? Y le tomamos sus declaraciones. A mí me da confianza la capacidad y la experiencia del más trabajador. Yo estoy. Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien. Buenos días. Buenos días. ¿Estamos listos? Unión Europea, ¿verdad? Nos vamos pues, ¿no? Ok, esperamos. Sí, bueno. Sí, ¿cómo está? Soy Rigoberta. ¿Cómo está usted? Bueno, en este momento estoy saliendo de mi casa y pasaré por un centro de cómputo que tiene el Encuentro por Guatemala. Es un trámite ceremonial de los fiches de autoridad. Y los que han preservado y utilizado a lo largo del tiempo. Porque Caldenango ha desarrollado muy fuerte, maravilloso, en
en el poder, ¿no? En el poder Al mismo, dijiste el mismo. Pantalones dijiste. No, hombre, no. No, pero quería saber cuál era. Ese es el mismo, ese sí ya me lo había visto. Ya no, esto ya recorrió el mundo, toda la campaña. Toda la campaña. Sí, no. Emocionados, por supuesto, que no todos los días pasan acontecimientos tan grandes como esto. Pues somos unas 3 personas que estamos aquí, que hicimos mucha historia, así que estamos muy contentos. ¿Qué es lo que esperan de este día ustedes? Que la gente vote por el Encuentro por Guatemala, que vote por nosotros, que vote por sus hijos, que reflexione y que participe de manera pacífica. Que se respete el voto ciudadano, que haya paz, que es lo que queremos nosotros. Arriba. Gracias, gracias. Y la votación es aquí. ¿Dónde? Aquí en la mesa 99. Gracias, qué gusto de verla. Amor. Ah, ¿cómo te llamas? Ah, María. Ana y Laura. Libertad y Ana y Laura. Ah, es Libertad. Libertad y Ana. Gracias. ¿Don Mario qué? Ana se quedó. ¿Y las niñas? Gracias, mis nenas, gracias. Disculpen que... Vaya, felicidades, felicidades. Vamos a... La foto que se va a dar este día, si podría comentar en directo para Radio Cadena Sonora. Muy contenta, emocionados, porque ya llegamos aquí al centro de votación, ya llegamos a la hora de, después de una larga campaña de hormigas, y bueno, estamos muy contentos. Llamamos a todas las mujeres, todos los jóvenes, que hagan de estas elecciones realmente un acto cívico, pacífico, sin violencia, ya sin agresiones, porque ya pasó el tiempo de la campaña. En cuanto a su vestimenta, señora Rigoberta Menchú, este es un día de alegría para usted en cuanto a es un día de autoridad, y es un día ceremonial de las mujeres. Pues aquí tengo como autoridad ciudadana que quiero pues hacer todo lo posible para que Guatemala sea feliz. ¿Cuál sería la agenda de Rigoberta Menchú luego de la emitida del sufragio? Vamos junto con Luis Fernando Montenegro y la señora Ninet para que vayamos juntos a votar. Yo los voy a acompañar, ellos me acompañan ahora. Y después de aquí pues vamos a votar con la señora Ninet y después con Luis Fernando Montenegro. Y después a fiesta, porque en mi casa yo voy a esperar las elecciones. ¿Cómo ingresa la doctora Rigoberta Menchú? Y la comitiva que tiene de periodistas es bastante grande. Desde que entró al centro de votaciones se le ha estado siguiendo por parte de varios periodistas, camarógrafos, fotógrafos, y ella en estos momentos va a emitir su sufragio. Solo debemos de esperar que la persona que está antes que ella pueda emitir su voto. Bueno, precisamente en este momento Rigoberta Menchú saluda a los representantes de la mesa y da su cédula para poder votar. Ay, sí, gracias. Qué alegre. Ahora se va a llevar se la dificulta un poco. Aquí le entregan las boletas y luego de acá para acá, por favor.
Aquí en este centro de votación se ha hecho presente con Rigoberta Menchú tanto periodistas internacionales como periodistas nacionales. Ha sido una de las comitivas más grandes que se ha observado de periodistas viendo el voto de la doctora Rigoberta Menchú, que en estos momentos ya está emitiendo el de presidente, el de diputados al Estado Nacional, diputado Distrito Central y alcalde. Habría que preguntar a Encuentro por Guatemala por quién votó para alcalde, y aquellos no cuentan con un candidato para la alcaldía capitalina. Gracias. Buena suerte. Gracias. Se le han dado al ingeniero Álvaro Colón. En estos momentos el ingeniero Álvaro Colón está emitiendo las 4 papeletas en las 4 urnas que han sido colocados en la mesa 645. Baja un poquito la cámara. En estos momentos ingresa la papeleta para elegir a presidente y vicepresidente. Acto seguido está ingresando las otras papeletas para elegir a alcalde y a diputados. Les recordamos que esta es una transmisión especial de Guatevisión en su cobertura Voto 2007. En estos momentos el candidato se despide de los encargados de la mesa de votación para salir del centro. Estas son las imágenes desde el Centro Universitario Metropolitano, ubicado en la zona. Que somos hombres y mujeres responsables, honestos, trabajadores. 31 municipios les hemos tenido puesto el ojo desde anoche. Bendito sea Dios, todo va bien. Lo que hay son cosas menores, no hay realmente nada que esté obstaculizando en ninguna parte del país. Estamos hasta el momento, vamos bien. Y le tomamos sus declaraciones. A mí me da confianza.
caballero. Ahorita te los damos. Combina para Gracias. ¿Cómo estás bien? ¿Qué tal? Qué gusto Después me dijo una vieja que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra no tengo todo dinero ni nadie que me consuela, pero sí Ahí está apareciendo en pantalla. Bueno, en este caso es el voto de 51 años en adelante para los ganadores y esto dice la información. Le repetimos, Democracia Cristiana, un voto, URNG 1, ANN 1, PAN un voto, Encuentro por Guatemala 5 votos, Unionista 6, FRG 10, Casa 30, Gana 49 votos, UNE 26. Encuentro por Guatemala obtuvo finalmente 101.316 votos para su candidata presidencial Rigoberta Menchú, siendo este el 3.09% del total de los votos válidos, quedando en sexto lugar en la elección presidencial. No se vale usar la violencia, no se vale seguir generando una visión de Guatemala como si fuera un país violento, porque si pensamos así, pues hermanos nos vamos a quedar también solos, porque el mundo sigue su marcha y nosotros cada vez más atrasados. Así que gracias por esta oportunidad y buenas noches. Gracias, gracias y gracias por el voto de confianza. Gracias. Nuestro compromiso es con las juventudes que vienen detrás de nosotros, que crean en algo, que crean en su fuerza, en su autoestima. Por eso nos da el Creador la bendición de que nos hemos juntado aquí personas de lucha que seguro que van a ganar. Tiempo temido y ansiado, te paseas por mi lado dejando arrugas en mi piel, arrugas en mi piel. Tiempo temido y ansiado, te paseas por mi lado dejando arrugas en mi piel, arrugas en mi piel. ¿Eres tu amigo o enemigo? Me enseñas tantas cosas mientras marcas el camino y evidencias un destino que nunca he logrado entender. Evidencias un destino que nadie ha logrado entender.
haces que crezca por dentro. Avanza sin dudar como en esta canción. Y acabamos por darte siempre la razón. Tiempo temido y ansiado, te paseas por mi lado dejando arrugas en mi piel. Arrugas en mi piel. Tiempo temido y ansiado, te paseas por mi lado dejando arrugas en mi piel. Arrugas en mi piel. Escucha el tiempo que es tu maestro, escucha el tiempo que viene y se va como el viento viene y se va desde dentro. Escúchalo ya, te puede hacer reír, te puede hacer llorar el tiempo, el tiempo. Tic-tac, 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 todo. El tiempo se acaba, el tiempo se va así. Tic-tac, 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 todo. El tiempo se acaba, el tiempo se va, guayé. Tic-tac, 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 todo. El tiempo se acaba, el tiempo se va así. Tic-tac, 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 todo. El tiempo se acaba, el tiempo se va. Escucha el tiempo que es tu maestro, escucha el tiempo que viene y se va como el viento viene y se va desde dentro. Escúchalo ya, te puede hacer reír, te puede hacer llorar el tiempo, el tiempo.